Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los líderes, Dios bendiga a todos los miembros del Concilio Cristiano Templo de Unción. Cordial saludo para todos. Le habla el apóstol Arnulfo Rodríguez del Concilio Cristiano Templo de Unción. Damos nuevamente la bienvenida al programa ADEP, Amantes del Estudio Bíblico. Y en esta ocasión quiero compartirles un versículo clave, que es un versículo, pues, el desenlace de la Trinidad. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay mucha controversia acerca de cómo es que en el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Parece ser aceptable. Pero cuando dice, y el Verbo era Dios, ahí parece como algo como extraño, algo como algo misterioso. Entonces, la palabra verbo significa en el idioma griego logos, que significa palabra, expresión, conocimiento. Y para más amplitud, la palabra verbo, que significa logo, significa la voz de Dios. Y es que dice que en el principio era el Verbo, y es que era antes, desde el principio. El principio siempre ha existido. No nos compliquemos ahí. Siempre ha existido el principio. Y en el principio, el Verbo, que es Jesús, estaba en Dios, en la esencia de Dios. Sabemos que Dios es espíritu y que nosotros no alcanzamos a explicar en una forma inescrutable esa esencia. Pero el Verbo era la esencia de Dios, estaba dentro de Dios. Se le llama el Hijo de Dios, se le llama la voz de Dios, se llama la palabra de Dios. Dice que este Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo. Entonces, era con Dios. En el principio era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Por qué el Verbo era Dios? Porque estaba el Verbo dentro de Dios. Un ejemplo: ¿dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba mi hijo antes de nacer? ¿Dónde estaba mi hijo antes de nacer? Nadie le preguntaba a mi hijo: ¿dónde estabas tú antes de nacer? Papi, no sé, no existía. Yo dije: sí existía. Tú existías en mi organismo, existía en mis venas, existías en mis células, en mis genes. De tal manera que si te toman a ti una muestra de genes, pues va a demostrar que tú eres mi hijo, y que tú proveniste de mí, y que tus partículas son las mías. Yo puedo decir que tú soy yo, y yo soy tú. Entonces, parte de mi vida. Cuando mi hijo no existía, estaba dentro de mí. Pero ¿qué hice? Fue depositado para engendrarlo, y ahora es mi hijo, ya un hombre. Dios tenía a Jesús en sus entrañas, tenía a Jesús en su esencia, y cuando expulsa la palabra, se convierte en un ser humano para poder presentarse a los hombres. De tal manera que si Jesús en el principio era el Verbo, era el principio de la palabra, en la esencia de Dios, en las entrañas de Dios, solo que Dios expresa su palabra, que es el Verbo, que es Jesús, pero que el Verbo también era Dios. ¿Por qué era Dios? Porque estaba dentro de Dios. Jesús es Dios, tiene las características para ser Dios.
Entonces, les dejo esta reflexión. Estudien mucho y investiguen mucho acerca de Juan 1:1. Que Dios les bendiga a todos.